Hola, soy Doug Horchak, y esto es Versículo a Versículo, un podcast que explora las ideas y lecciones de la palabra inspirada de Dios. Hoy vamos a leer una escritura sobre el robo. No se trata de robar una tienda o una casa, sino de robarle a Dios. Veamos el comentario que se hace en Malaquías, capítulo 3. En Malaquías 3, versículo 8, leemos: ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. El profeta Malaquías fue quien escribió estas palabras. Él fue un profeta de Dios, enviado a los judíos y a todo Israel que se había reasentado en Judea en el siglo V a.C. Para la época de Malaquías, los judíos habían regresado a su tierra natal hacía más de 100 años. El templo había sido reconstruido y la ciudad de Jerusalén había sido restaurada. Sin embargo, durante ese periodo de tiempo, los judíos comenzaron a desviarse, a apartarse de la ley de Dios y de su forma de vida. Y Malaquías fue enviado para corregir y guiar al pueblo de Dios a vivir una vida más justa. Lamentablemente eran culpables de adulterio, de oprimir a los pobres, así como de robarle a Dios. Imagínese eso, pero Malaquías nos dice que el pueblo de Dios, los judíos, le estaban robando a Dios al no ofrecer sus diezmos, que representaban el 10% de su incremento o de sus ingresos. Como pueblo de Dios, los judíos sabían bien que Dios les había prometido bendiciones por darle el 10% de su incremento. Esos fondos se utilizaban para el sacerdocio levítico y el funcionamiento del tabernáculo y del templo. Las páginas de la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, muestran que el diezmo es la clave más fundamental para la estabilidad financiera y la bendición del Dios Todopoderoso. De hecho, es la práctica de dar a Dios una 10ª parte de los ingresos productivos para honrarlo. Sin embargo, algunos de los judíos se alejaron de la obediencia a Dios, de sus leyes y de la bendición de Dios que venía con ello. Perdieron de vista el camino de vida de Dios y su fe en que Dios proveería para ellos. Una promesa que encontramos desafiando a su pueblo en los versículos 10 y 11 del mismo capítulo. Probadme ahora en esto, si Dios no derramaría una bendición tan increíble que apenas se podría creer. Dios cumple sus promesas, incluso aquellas de bendecir a quienes le dan a Él. Recuerdo a una mujer fiel que visité hace 40 años en el norte de Arizona, cuando yo era pastor allí. Estaba visitando a una mujer nativa americana en la reserva de la tribu Navajo, en una zona rural y remota. Durante nuestra visita, la mujer me contó que había comenzado a diezmar a principios de ese año, enviando sus diezmos por correo a la sede de la iglesia. Al hacerlo, me contó cómo había leído en el capítulo 3 de Malaquías sobre las bendiciones prometidas por Dios cuando diezmamos. Leyó el versículo 11 de ese capítulo que dice: «Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice el Eterno de los ejércitos». Bueno, ella leyó ese versículo. Y luego comenzó a diezmar. La zona donde ella y muchos otros en su aldea sembraban maíz había sido devastada por cuervos que se comían las semillas y los tallos que crecían, arrasando con gran parte de lo que la gente había plantado esa temporada. Todo el maíz que se había sembrado fue destruido por las aves, todo excepto el de ella. Su maíz no fue tocado, y ella y su familia cosecharon una producción abundante que les ayudó a alimentarse ese año. Fue una historia asombrosa de una persona que se esforzaba por obedecer a Dios, y al comenzar a diezmar, se dio cuenta de que Dios la había bendecido y había protegido su cosecha. No hace falta decir que creció en su fe hacia Dios y sus promesas. Versículo a Versículo es un podcast que acompaña nuestro blog Versículos para Meditar, en el Centro de Aprendizaje de Vida, Esperanza y Verdad. Revise las notas para saber más.